quieran llamarle. Pero estaba reflexionando en la palabra fe, que la palabra fe va mucho más profundo. Y es tener fe y creer en lo que Cristo va a hacer, en lo que nosotros vamos a recibir de Cristo. Vamos a recibir un perdón de pecado permanentemente, no por un tiempo. ¿Me entiendes? Que hay que aprender a usar la fe y hay que aprender a entender en qué se basa esa fe. No es decir, voy a creer en Cristo solamente. Es que la fe es creer en los beneficios que vamos a recibir nosotros al creer en Cristo. Uno de ellos es en tener los beneficios de que todos nuestros pecados van a ser perdonados. Cuando nosotros no nos sentimos, cuando nosotros, iglesia, no nos sentimos que nuestros pecados todavía no están perdonados todos completamente, eso crea tristeza en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros fallemos a Dios, fallemos en la parte humana a Dios, pues tenemos la tendencia a coger rapidito y a humillarnos en oración ante Dios y le decimos a Dios: Señor, perdóname porque yo ofendí a un hermano, porque yo mentí, o porque robé, o por lo que sea. Perdóname. Y pensamos que Cristo está perdonando pecado cada ratito, cada momento, que cada nosotros, por cada vez que nosotros fallemos. Pero eso contradice la obra perfecta de Cristo, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados completos. El pecado pasado, el pecado presente y los pecados que todavía nosotros no hemos cometido, las transgresiones, lo que conocemos las transgresiones que nosotros no hemos cometido, ya han sido todas perdonadas. Los del pasado, los pecados presentes y los pecados futuros ya han sido perdonados. Todos han sido perdonados. Cristo no va a volver a treparse nuevamente la cruz y ser crucificado nuevamente por un pecadito que tú cometas. Él no lo va a hacer. La obra de Cristo hay que entenderla y hay que comprenderla. Hay que entenderla y comprenderla. Que Cristo decide de una vez y por todas perdonar todos los pecados pasados, presentes y futuros, con la intención de que en nuestras debilidades humanas, en nuestras faltas y debilidades humanas que podamos cometer en cualquier futuro, pues ese pecado continúe siendo perdonado. Porque si hay un pecado en nosotros, en la parte humana, que no ha sido perdonada o expiada por Cristo, pues entonces Cristo tiene que treparse nuevamente a la cruz y perdonar ese único pecado que tú tienes. No importa el pecado que sea que ofendas a alguien, sea que robes, sea que mientas, cualquier pecado. Y Cristo resolvió el problema del pecado. ¿Cómo? Pues perdonando todos los pecados de una vez y por todas, que si el hombre comete un pecado, sepa usted entender que todos tus pecados ya están perdonados por Cristo y Él no tiene que volver a hacer otro sacrificio, porque el sacrificio que Él hizo fue perfecto. La única forma que nosotros tengamos un pecado, para que nosotros tengamos condenación, es que a Cristo se le olvide perdonar cualquier pecado nuestro, cualquier pecado de ustedes. Si a Jesús en la cruz se le llega a olvidar de perdonar algún pecado y brinca un pecado, lo brinca por encima, va y lo brinca, y hay un pecado que a Cristo se le olvidó perdonar y lo brinca, entonces no es culpa tuya. Porque entonces Dios como Padre tiene que responsabilizar a Cristo por no haber hecho correctamente y perfectamente su obra
Y no es a nosotros que tenemos que ser responsabilizados. Estoy poniendo un ejemplo. Tendría que entonces el Padre responsabilizar a Cristo por fallar en algo. Pero la obra de Cristo ha sido perfecta en cuanto a Cristo asegurarse de perdonar todos nuestros pecados, para que cuando los pecados estén perdonados, cada pecado que en la parte humana cometamos de una manera involuntario, y pongo la palabra involuntario, no deseándolo hacer, pero nosotros en la parte humana fallamos. Dios lo sabe. Pero el motivo en la cual todos nuestros pecados, Cristo decidió perdonarlos completo, pasado, presente y futuro, es para así asegurarle al hombre que si comete un pecado ya está perdonado. Y la ira de Dios, el enojo de Dios y la ley de condenación no se nos trepa encima para juzgando y condenando. Ya la ley ha sido quitada. La ley del pecado y de condenación ha sido quitada por Cristo cuando Cristo realiza la obra redentora de su muerte y de su resurrección. Ha sido quitada de nosotros. Y es cierto que cuando el hombre creyente peca, pues ese acto de pecaminoso que el hombre comete en la parte humana queda como un pecado de transgresión. Es cierto. Yo conozco bien cómo obra la ley del pecado. Yo llevo años ministrando y hablando y enseñando cómo trabaja la obra del pecado, la salvación, la fe, la justificación y todo esto. Es cierto que si el creyente comete un pecado de mentira, un pecado de adulterio, de fornicación, de lo que sea, queda como un pecado de transgresión, mas los efectos no están. Los efectos que vienen siendo el castigo, los resultados de ese pecado de transgresión es el castigo, el enojo de Dios, la ira de Dios, el juicio, como quieran llamarle, han sido quitados de parte de Cristo, porque la obra de Cristo, Cristo recibe el castigo. Y Pablo lo dice en Romanos 6:23. Te lo demuestro. Ah, quiere que se lo demuestre, ¿verdad que sí? Ok, gloria a Dios. Te pregunto, ¿quieren un videito short, real cortito y los vamos? ¿O quieres seguir escuchando palabra de Dios? Pablo dice en Romanos 6:23. Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga de pecado es muerte. ¿Por qué Pablo dice que la paga de pecado es muerte? Porque cuando el hombre comete un pecado, hay un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? La muerte. La muerte. El hombre tiene que pagar por muerte, por ser pecador. Entonces Cristo dijo, yo pago al hombre su pecado. Yo decido morir en el lugar del hombre. ¿Viste? Que la iglesia nosotros tenemos que entender. Si nosotros entenderíamos la obra que Cristo hizo en la cruz perfectamente, con entendimiento, con uso de razón, no estaríamos juzgando a los demás, sino que estaríamos pensando que no solamente Cristo pagó un precio por nosotros, sino por aquel que tú juzgas, que también ama a Dios. También aquel que tú juzgas ama a Dios, aunque tú lo veas con debilidades. Siendo el hombre débil, como dice Pablo en Romanos 5, versículo 8 y 9. Sí, perfecto. Romanos 5, 8 y 9. Siendo el hombre pecador, fuimos perdonados a sí mismos, siendo pecador. Y Pablo dice, ¿cuánto más seremos nosotros salvos estando perdonados y justificados? Cristo te hace acepto cuando ya tú eres salvo y justificado y promete nunca más condenarte, sino que solamente estamos en un proceso de santificación para santificarnos y progresar y mejorar nuestras debilidades.
Pero cuando Pablo dice aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Hay una paga. Dios paga al hombre que el hombre muera. Pero Cristo se mete y saca al pecador para que él muera y él reciba el castigo. Escucha bien. No solamente Cristo perdona todos los pecados como un delito de transgresión, sino que perdona los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Los pecados de omisión son los pecados que se cometen en la mente. Cuando tú tienes un pensamiento malo, bien malo, tienes odio a una persona, tienes celo, ira, contienda, envidia con otra persona, cuando hay cualquier pensamiento de maldad, cualquier pensamiento de pecaminosidad, hasta ese pecado Cristo lo perdonó. Cristo perdonó los pecados de transgresión, que es cuando violamos cualquier mandamiento. Todos los pecados han sido perdonados. Segundo, Cristo perdonó los pecados de comisión, que los pecados de comisión es cuando se llega a hacer el acto. Cuando tú tienes un acto pecaminoso, en ese momento que tú estás cometiendo un acto pecaminoso indeseable, que no lo desea hacer, que no tiene la intención, tienes que pensar que Cristo lo perdonó. En el momento que tú tienes un pensamiento que se le conoce como un pecado, los pecados de omisión, hasta eso Cristo lo perdonó en la cruz. Esos pecados, todo lo llevó en la cruz, con la intención de asegurarnos a nosotros nuestra salvación. Porque si Cristo deja un pecado sin perdonar, la ley del pecado se nos trepa encima y nos condena. El propósito de Dios es asegurar al pecador su salvación, a que el pecador no caiga en condenación y ser librado de la ira de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 4, versículo 4 también. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si obramos nuestra salvación y no permitimos que Cristo sea el que obre en nosotros y no permitimos que Cristo pues sea el que por la fe creamos para que seamos salvos, no vamos a recibir la gracia. Aquí la palabra salario se interpreta como el regalo de salvación. El salario es el resultado que vamos a obtener para ser salvos. Pero si nosotros obramos nuestra salvación, no recibimos el salario. No lo recibimos porque entonces estamos obrando nuestra propia salvación. Y la salvación de Cristo entonces no es nuestra. No es nuestra, no pasa a nosotros. Pero Pablo dice, no, el salario no cuenta como gracia. La gracia no la vamos a recibir, sino como una deuda. Y cuando dice Pablo como una deuda, significa que entonces nosotros seguimos estando en deuda. Seguimos estando en la deuda. Y la deuda significa aquí la muerte. El hombre sigue estando delante de Dios con la ira de Dios. Dios ve al hombre con ira todavía. Pero si nosotros creemos en Cristo, que Cristo puede quitar de nosotros el poder del pecado y la muerte, entonces ya seremos libres y salvos de la ira de Dios. Versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe nuestra entonces va a convertirse en la justicia de Dios. Dios nos dará su salvación por haber creído en Cristo, que es la fe lo que Dios pide de nosotros. No es nuestro buen comportamiento. Es creer en que Cristo puede liberarte a ti, puede salvarte, puede sanarte a ti. En todo sentido de la palabra, buscar una sanidad, una liberación, es creer que Él lo va a hacer. Y el versículo 6, Pablo dice, como así también David habla o habló de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra.
Estas palabras que Pablo habla las saca del salmista David. Las saca del salmista David. Salmo 32. Dice aquí, dice el salmista, dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad. Dios le revela al salmista David el futuro sacrificio que Cristo va a hacer con los hombres. Dios le revela, y te voy a decir algo, escucha bien, un verdadero profeta siempre revela el sacrificio de Cristo en la cruz. El verdadero profeta siempre está hablando, mencionando el sacrificio de Cristo. David, además de ser un salmista, se consideraba un profeta también. Y David, además de ser salmista, cantor, músico, como quieran llamarle, se consideraba un profeta. Y Dios le reveló al salmista David el futuro Salvador Jesucristo, perdonando los pecados de los hombres. Y que Cristo no inculpa de pecado a los hombres. Esto significa que un profeta bajo la gracia, bajo el tiempo de la gracia, el profeta siempre va a declarar vida, vida, esperanza, que Cristo perdonó nuestros pecados. No es como hoy en día, que hoy en día muchos profetas dicen, serás millonario, tendrás un carro y una mansión, te dice el Señor, pero no mencionan la obra redentora de Cristo. El profeta genuino siempre está mencionando la obra salvífica de Cristo, colocando a Cristo en primer lugar que cualquier otra cosa. El profeta verdadero restaura, levanta y pone al hombre, pone a la iglesia a mirar a Cristo. Fortalece a la iglesia a mirarlo a Cristo. ¿Ve? Esa es la diferencia. Y aquí Pablo da una referencia del salmista David, donde Dios le reveló el futuro sacrificio que Cristo va a hacer por los pecadores. Y como un profeta y como una iglesia tiene que comportarse y tiene que predicar, que es acerca de la obra redentora de Cristo. Dice el salmista David, dichoso es aquel a quien se le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Mira cómo dice el salmista, los pecados han sido cubiertos. Aquí Dios le revela al salmista David el futuro como si fuera hecho. Y aquí el salmista David lo está poniendo como algo como que está hecho. Por eso es que Cristo dijo en el Isaías, en el libro de Isaías, dice, y por su llaga fuiste sanado, algo que está hecho. La iglesia tiene que reclamar su bendición como algo que está hecho y no decir, ay, Dios no me ha sanado todavía estoy en pecado, todavía estoy no. Declara algo que está hecho, porque la obra de Cristo en la cruz quitó la maldición, quitó el pecado, pues declara en tu vida las cosas que Cristo ya logró hacer, que están hechos. Es la forma como la iglesia tiene que declarar su palabra, la palabra del Señor. Y el salmista David dice, versículo 2, dichoso es el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Por qué el salmista David dice eso? Dichoso el hombre en la cual Dios no le toma en cuenta. ¿Qué significa no tomar en cuenta? No tomar en cuenta significa que Dios, a la vez que te perdona, no te pide cuenta de tu pecado, porque estás perdonado. Cuando tú debes una deuda, el que viene a pagar, el que viene a cobrarte, te dice aquí, bueno, vengo a cobrarte la cuenta, vengo a pedirte cuenta de que tú me debes. Pero si Cristo perdonó la deuda, quitó la deuda, Dios no te pide cuenta de la deuda, porque Cristo pagó la deuda de tus pecados. Esa es la revelación de un profeta. Un verdadero profeta revela eso a la iglesia. Pero hoy en día tú ves a muchos profetas, serás prosperado, serás millonario,
tendrás un hotel, tendrás una casa, tendrás un buen carro grande, una limusina. Vas a ir por las naciones. No, eso no es profecía. Eso no es profecía. El don profético, el don profético de un profeta lleva a la iglesia a reconciliarse y a conocer y a entender la obra redentora perfecta de Cristo en la cruz. ¿Ok? Dice el salmista David: dichoso es el hombre a quien Jehová no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Gloria a Dios. Cuando tú recibes la obra de Cristo y tú entiendes que Cristo no está pidiéndote cuenta por sus pecados, porque Cristo compró al pecador como un esclavo para hacerlo siervo de Dios. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, eso va creando en ti temor reverente. Temor reverente de tú honrar a Dios. Pero cuando la iglesia tiene miedo, ay, tengo miedo, ¿me habrá Cristo perdonado mis pecados? Ay, tengo miedo, ay, yo no sé si soy bendecido, soy salvo, yo me voy para el infierno. Entonces el hombre pierde la esperanza y tú ves a muchas iglesias en apostasía, en pecado, que pierden el temor reverente ante Dios, y tú ves muchos actos de apostasía y pecaminosidad en los altares. ¿Por qué se debe eso? Por la ausencia, de uno no conocer lo que Cristo logró hacer. Cuando tú conoces lo que Cristo hizo en ti, eso mismo crea en ti temor reverente de tú apartarte del pecado y tener temor reverente. Cuando la iglesia no entiende la obra de Cristo, llega un momento que se cansa y se va al fango, al pecado, porque no conoce que Cristo perdonó sus pecados. No tiene identidad, no tiene identidad. Termino con esto. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dice en 1 Corintios 15:10, versión Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. 1 Corintios 15:10. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy. Significa que el valor tuyo no se encuentra en lo que otros hablen o piensen o digan de ti. El valor tuyo y la verdadera identidad tuya se encuentra en lo que Cristo logró hacer contigo. ¿Ok? Por eso Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tu valor y tu identidad y lo que tú eres no es lo que otros piensen de ti o digan de ti. Es lo que Cristo hizo. Mientras más tú te llenes de entendimiento y conocimiento de la verdad de la obra de Cristo, eso va a causar en ti temor reverente. Y Dios te va a perfeccionar. Te lo prometo. Él te va a perfeccionar. Él te va a ayudar. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Alabado sea Dios. Un abrazo, hermano. Un abrazo en Cristo Jesús. Que Dios te dé fuerza, hermano, y te dé bendición y fuerza para seguir adelante en el nombre del Señor. Bendiciones. Te pregunto, ¿te ofendí? No. Te pregunto, ¿te insulté? Tampoco. Te pregunto, ¿te condené? Tampoco. Te pregunto, ¿te desacredité? Tampoco. Cuando hay palabra de Dios y hay amor, la iglesia crece, se fortalece y está en victoria. Pero cuando no hay evangelio y lo que hay es tiraera, la iglesia se desanima y entonces termina en apostasía. Bendiciones en el nombre del Señor.